Buenos días, hermanos. Les saludamos nuevamente en el amor del Señor. Es un privilegio poder conectarnos a estas clases de escuela dominical. ¿Ya? Esperamos con la gracia del Señor que ya pronto lo podamos hacer presencial. Ahora no sé si alguien irá a ir presencial después, o sea, quedar mejor en su casita ahí tomando desayuno y en la clase, pero vamos a ver ahí la forma de hacerlo. Amén, pero Híbrida. hay que aprovechar estos medios, ya que el Señor nos ha provisto Amén. para poder compartir las clases. ¿Ya? Y bueno, como siempre les digo, estas clases después las vamos a subir con la hermana Jimena, el archivo, el video. Si usted tiene alguna duda después, que lo vea de nuevo, por favor, envíe las consultas a la hermana Jimena, a mí, a la clase ahí, para que podamos entre todos responderlas y ir aclarando las dudas. Amén. Vamos a empezar orando para que el Señor sea acompañándonos en esta mañana, que su Espíritu Santo sea hablando a través de nuestra hermana Jimena. Y ahí todos los Amén. hermanos, en realidad, yo siempre cuando oro los domingos en la mañana, y yo creo que a todos nos pasa, oramos por toda la iglesia porque sabemos que todos se están conectando a diferentes reuniones. Que el Señor sea Amén. allanando, ¿verdad?, las conexiones. Bueno, mi hermano Ángelo está con problemas de conexión. Que el Señor también sea ayudándole ahí con su conexión para que pueda dar su clase. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo. Alabamos su nombre, Señor, en esta mañana. Glorificamos su santo nombre. Damos gloria y honra a ti, Señor. Gracias porque sus bendiciones para nuestras vidas son nuevas cada mañana, Señor. Se renuevan cada mañana. Gracias porque usted, Señor, está con nosotros. Es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Padre, nuestro Consolador en momentos difíciles, Señor. Nos acordamos de la familia Montesinos, Señor, que está pasando una pérdida también. Usted sea con ellos. Gracias porque usted nos consuela, da paz a nuestros corazones, esa paz que el mundo no puede dar, Señor, en los momentos más difíciles, más oscuros de nuestras vidas. Tú has estado con nosotros, Señor, nos has acompañado, Señor, nos has fortalecido y por eso te damos gracias y te damos gloria y honra a ti, Señor. Alabamos siempre su nombre, Señor. Muchas veces no tenemos palabras para agradecer lo bueno que usted ha sido con nosotros, Señor, hablando de esta salvación tan hermosa, esta vida eterna, Señor, que parte en este mundo desde que hemos recibido a Cristo. Ya tenemos la vida eterna, Señor. Gracias por su palabra que has dejado para poder compartirla, para poder enseñarla, Señor, para poder tener un crecimiento espiritual, Señor, a través de su palabra. Bendiga a nuestra hermana Jimena en esta mañana, que ese Espíritu Santo sea hablando a través de su vida, para que nosotros podamos ser instruidos, Señor, ser alimentados con su palabra. Bendiga, Señor, a cada hermano que se está conectando, a cada congregación que en esta mañana, Amén. Señor, está disponiendo su tiempo para conectarse a diferentes reuniones, cultos, Señor. Le pedimos que usted, Señor, sea arreglando cualquier conexión mala que haya, Señor, sea usted allanando los caminos para que su palabra siga fluyendo, Señor, a través de estas redes sociales, Padre mío. Bendiga nuevamente a mis hermanos, si alguno ha venido con necesidad, con alguna carga, le pido en esta hora en el nombre de Jesús que usted sea, Señor, trayendo tranquilidad, trayendo consuelo, paz, Señor, para que podamos participar de estos cultos matutinos y Amén. tengamos, Señor, un corazón dispuesto. Guarda nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Damos toda la gloria y la honra a nuestro Señor. Amén. Le damos Amén. gracias por este hermoso día. Amén. Tuvimos la lluvia. Sabemos que necesitamos esta lluvia. Amén. Los campos la necesitan. Así que le damos gracias al Señor por haber mandado esta lluvia. Y le pedimos a Él su dirección. Amén. Amén. Comenzamos este nuevo domingo. Amén. Con el deseo de aprender más del Señor, amén. Ese debe ser siempre el anhelo de nuestro corazón, que tengamos hambre de la palabra de Dios, de conocer más de Cristo, porque esa es la vida eterna, conocer a Cristo, amén. Amén. Él es la vida eterna. Lo vimos ahí en la parábola anterior del joven rico. Dios siempre nos lleva a tomar decisiones, amén. Dios siempre está ahí a nuestro lado. Nunca debemos olvidar que frente a cualquier situación que nosotros vivamos, el Señor está a nuestro lado. Nunca nos va a dar una mayor carga de la que no podamos llevar, amén. Dice que también Él nos da la salida, pero el Señor nos está moldeando, nos está enseñando, nos está moldeando el carácter de Cristo en nuestras vidas, amén. Nos está enseñando a depender de Él. Entonces vamos aquí a seguir en esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, el poder ahí comprender, amén, que el Espíritu Santo nos guíe al conocimiento, amén, a comprender esta parábola de los obreros de la viña. Vamos a leer aquí en Mateo 20, del 1 al 16. Vamos a leer esta parábola. Amén. Leo en el nombre del Señor. Amén. Los Amén. obreros de la viña.
porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él le respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no tengo agravio. ¿No conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán los postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y más pocos los escogidos. Amén. Amén. Aquí estamos en los obreros de la viña, amén. Dice que el dueño de la viña salió a buscar obreros para su viña, amén. Amén. Aquí la comparación, recuerden que todas estas parábolas de la enseñanza que nos muestra de las cosas cotidianas de la vida, bueno, en ese momento, de lo que estaba sucediendo, Dios llevaba la enseñanza para explicar el reino de Dios. Amén. Entonces vemos aquí que está el dueño de la viña, y sabemos que el dueño de la viña es el Señor, amén. Dios Amén. es el dueño de la viña. Dice que él salió a diferentes horas a buscar obreros. Algunos toman esta enseñanza dentro de lo que es el conocimiento del Señor, que algunos llegaron siendo pequeños, otros llegaron siendo adultos. Vemos que aquí los primeros que conocieron, podríamos decir, el Evangelio fueron sus discípulos, los que estaban ahí a su lado, los que llevaron el Evangelio, amén, comenzaron a predicar su palabra. Ellos fueron, a lo mejor podríamos decir, los primeros que entraron a este reino. Vemos que el dueño de la viña salió a llamar, salió a buscar obreros. Vemos también aquí de que el tiempo del trabajo, amén, porque algunos, yo he escuchado más de alguna vez y lo compartía con ustedes, de que algunos dicen, a mí me hubiese gustado haber conocido al Señor cuando yo era joven. Escuchaba a un pastor decir, ¿por qué el Señor me llamó tan tarde? Pero yo creo que es el tiempo del Señor. Amén. Amén. El Señor tiene su tiempo, sea cualquiera la edad que tengamos y que hayamos conocido al Señor, ese tiempo nosotros debemos hacerlo bien. Amén. Trabajar bien para el Señor. Amén. Debemos, todo lo que hagamos, dice su palabra, hacerlo para el Señor. Eso significa nuestras 24 horas del día. Amén. No solamente la palabra del Señor habla de nuestro servicio en la iglesia, en el lugar donde nos congregamos, sino que también habla de nuestro ejemplo, nuestro testimonio en nuestro trabajo, en nuestra vida familiar. También debemos dar un ejemplo ahí, amén. Y debemos trabajar, amén, en esta obra, a lo mejor no mirando la recompensa. Sí, Señor. Porque sabemos que vamos a tener recompensa, amén. El Señor va a tomar nuestra obra y la va a pesar, la va a pasar por fuego. Dice que algunos, su obra se quemará por completo, otros recibirán, amén. Pero dice que debemos trabajar y edificar sobre Cristo. Y eso significa sobre la enseñanza del Señor. Por eso debemos conocer la palabra de Dios, amén. Por eso debemos conocer y también adorar, alabar
en la adoración, en la alabanza, en la oración, amén, en la lectura de su palabra, en la enseñanza, nosotros vamos conociendo qué quiere el Señor de nosotros. Amén. A veces esas preguntas siempre las escuchamos. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué debo hacer? Lea la palabra. Ahí está la voz del Señor. Amén. Ahí está su instrucción. La parábola advierte a aquellos que merecen más. Amén. Porque si usted mira, ha escuchado esta parábola, vemos que el dueño de la viña, llamó a algunos temprano, a la primera hora de la mañana. A otros los llamó después como a las 9, como a las 12, como a las 3 de la tarde, a cada uno lo llamó en horario diferente, amén. Vemos que aquí, y debemos tener siempre claro, de que el entrar a la viña del Señor o entrar al reino del Señor es solamente por su misericordia y por su gracia. Amén. Nosotros somos salvos no por obras que hagamos. Para algunos, aquí como dice, aquí advierte a aquellos que merecen. Primero dice que la advertencia aplica a los apóstoles. Ellos tenían el gran privilegio y el honor de caminar con Jesús. Sí. Podríamos decir, dice ahí, ellos entraron al reino desde el principio. Eran como los obreros que empezaron a trabajar al amanecer. Después tenemos el segundo, dice la advertencia de la parábola aplica a los judíos. Ellos eran la nación escogida por Dios, o es, mejor dicho, porque sigue siendo la nación escogida, amén, su nación a la cual el Señor vino, amén, y debido a ellos también nosotros recibimos como adoptivos, amén, recibimos la salvación. Pero Él los escogió para hacer bendición a otras naciones. Él no los escogió para que ellos miraran con desprecio a otras naciones. Recuerden que ahí están los fariseos, ahí detrás de Jesús buscando de que Él dijera algo para poder acusarle. Recuerden que el Señor siempre los enfrentó a ellos con preguntas. Los enfrentó para que ellos, porque ellos creían hacer muchas cosas buenas. El Señor lo decía ahí también en su palabra, porque yo diezmo, le doy a los pobres, hago todas estas buenas obras, pero el Señor en su palabra lo dice muy claro, no es por obras. Para que nadie se gloríe. Ese texto me gusta bastante, amén. Nosotros nuestra fe debe producir buenas obras, sí, porque dice que el Señor también tiene obras de antemano a la cual nosotros debemos hacer, amén. Debemos ser conocidos también por nuestra actitud, y nuestra actitud siempre debe ser la actitud que tendría el Señor. Amén. Hay un libro que dice, ¿qué haría Cristo? Y a veces debemos preguntarnos eso frente a situaciones que vivimos. ¿Qué haría el Señor si estuviera en esta situación? Lo que yo les cuento a las hermanas, yo oro al Señor y digo, Señor, ayúdame a comportarme como tu hija. Que mi hablar, mi forma de expresarme sea la de una hija de Dios. Y creo que debe ser siempre nuestro anhelo, amén. Porque la gente nos ve a nosotros, tienen que ver en nosotros a Cristo. Así es. Nuestro hablar, nuestro caminar, nuestra forma de actuar debe ser la de Cristo. Amén. Sabemos que el Señor trató con amor, el Señor no menospreció a nadie, el Señor comió, y eso es lo que los saduceos, los fariseos le criticaban, comió con los publicanos, estuvo ahí una prostituta, le lavó sus pies, estuvo ahí con los pecadores, y el Señor le dijo que Él había venido a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Y nosotros estamos ahí, amén. El Señor vino a rescatar y nos ha rescatado, y le damos gracias al Señor. Que el Señor un día nos llamó a su viña, a trabajar en su viña, amén. Tercer advertencia que hay aquí, dice la advertencia de la palabra se aplica a las iglesias nacionales. Algunas naciones reciben el mensaje del evangelio décadas o aún siglos antes que otras naciones. Hay países como el nuestro, yo he escuchado a muchos ministros del Señor que dicen que nuestro país ha sido evangelizado. Está evangelizado nuestro país.
también escuchamos de lugares donde el evangelio aún no ha llegado. Hay tribus, hay lugares que todavía están en este mundo, amén, que todavía no reciben la palabra. Pero debemos tener bien en claro que el Señor nos mandó a nosotros, aquellos que hemos conocido a Cristo, a predicar el evangelio. Por eso cada tratado, cada palabra de aliento que usted dé está extendiendo el reino del Señor. Amén. Amén. Está llevando la palabra de vida, esa palabra que un día nos transformó, esa palabra que un día tocó nuestro corazón, amén, y la cual produjo un fruto de arrepentimiento y de conversión, porque una cosa es arrepentir, Amén. sentir tristeza, llorar, pero también la palabra dice que debemos convertirnos, amén. Arrepentir y convertirnos al Señor. O sea, un cambio, un giro, como nos mostraba el hermano Rodrigo en las clases anteriores, amén. Un giro de nuestra vida. Ya no podemos ir hacia el mismo lugar. No podemos buscar las mismas cosas. Amén. El Señor nos manda a buscar su reino. En cuarto lugar, la advertencia Amén. de esta parábola, amén. La advertencia de esta parábola es para todos los cristianos. A veces los creyentes que han estado en la iglesia por muchos años se enorgullecen. Señor. Ellos piensan que se han ganado el derecho de tomar todas las decisiones. Y es verdad eso, hermano, cuando ya, bueno, nosotros llevamos un tiempo en la iglesia, a veces escuchamos eso. Y no, eso me corresponde a mí, no a esa persona. Pero sabemos que somos un cuerpo, eso nunca debemos olvidar. A nosotros nos une Cristo, nuestra cabeza es Cristo. Somos un cuerpo y este cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, la novia del Señor, a la cual pertenecemos nosotros, cada uno tiene una función diferente que cumplir, que es como nuestro cuerpo. Y ahí la palabra nos advierte que no podemos decirle a la mano que no la necesitamos, ni al ojo, ni al pie, porque necesitamos nuestro cuerpo. Pues cada cosa que cuando, bueno, producto de nuestros años empieza a funcionar mal o cojeamos, amén, aunque sea nuestro pequeño dedo del pie, nosotros cojeamos, porque es parte de nuestro cuerpo, lo necesitamos. Y eso mismo, por eso la palabra del Señor habla que somos un cuerpo en Cristo. Nunca debemos olvidar que nosotros tenemos un solo Señor. Tenemos una sola cabeza que es Cristo. Amén. Tenemos una sola fe que está puesta en Él. Amén. En el dador de vida, en el que perdona nuestros pecados, el que dio su vida por nosotros. Ninguno es mayor que el otro. La palabra dice que debemos considerarnos, amén, a nuestro hermano mayor que nosotros. Y someteos, dice la palabra, unos a otros. Amén. El Señor nos manda a considerar a uno a otro. Veía, o sea, mientras hemos estado estudiando esta parábola de la enseñanza del Señor, vemos que en algunos casos las mamás ahí de uno fue y le dijo, Señor, que mis hijos estén ahí a tu derecha. Y el Señor dijo esto, Jesús le decía, esto es de mi Padre. Él ya tiene los lugares para cada uno. Amén. Y recordaba una situación que justamente el pastor me compartía, de que en una oportunidad dijo, una mamá se levantó y dijo, no, si no predica a mi hijo, yo no lo a él, yo me voy. Y a lo mejor nuestro amor a veces puede cegar nuestro entendimiento. El pretender a lo mejor ser más que el hermano, dice la palabra que no debemos tener un mayor concepto de nosotros. Amén. Amén. Hermana Jimena. Amén. ¿Sí? Bendiciones, buenos días. Hermana, bendiciones, bienvenida, hermana Jenny. Soy una invitada nomás, pues el hermano Ángelo ahí no tuvo problemas con internet, así que no quería perderme la clase. No, agregar sobre esto de los años, de los muchos años cuando servimos en la iglesia, no nos garantiza la salvación. Que eso es muy importante que los hermanos sepan, porque muchos pueden llevar muchos años sirviendo al Señor y en un momento quedan detenidos en el camino y puede llegar la venida del Señor y van a perder la salvación. Por eso hay que cuidarla con temor y temblor. Entonces muchos hermanos creen que porque han estado años y años y no dan fruto, tienen la salvación asegurada, y eso no es así. Tenemos que cuidarla, porque los años no nos garantizan. De un momento a otro descuidamos nuestra vida, nos toma Satanás y nos podemos apartar, alejar, enojar, molestar. Y
y corrimos el riesgo de perderla. Eso era, agregarle. Amén. Gracias, hermana Jenny. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere hacer, a lo mejor hacer alguna pregunta o alguna acotación? Siéntase libre, hermana. Que hermano, de seamos preguntar, amén. comprometidos, hermana, también en la obra del Señor. Amén. Amén. Que nos comprometamos, porque Eso hay muchos es- que es- llevan años en la iglesia, pero no les gusta trabajarle al Señor, no les gusta comprometerse. Amén. Y debemos Amén. trabajar en la obra del Señor porque tenemos el ministerio de la reconciliación como hijos de Dios y debemos predicar su palabra, amén, hablar de la palabra del Señor, porque en este tiempo más que todo hay muchas personas que no conocen a Dios y estamos viviendo tiempos peligrosos que debe ser predicada su palabra, porque así como el Señor nos escogió a nosotros, también hay muchos que viven en tinieblas, amén. Amén. Así es. Y nosotros mismos, la palabra de Dios dice que aún en los últimos tiempos hasta los escogidos serán engañados. Entonces tenemos que cuidar nuestra vida espiritual y darle el lugar que le corresponde a Dios. Nuestras prioridades es Dios primero en nuestra vida. Sí, Amén. hermano, importante eso también, como decía la hermana Jenny, servir al Señor y no enfriarnos porque... Sí. Pero si nosotros hacemos un poco de memoria cuando recibimos nuestra vida a Cristo, la primera vez que vino el Señor a nuestras vidas, cómo ardía nuestro corazón por predicar, ¿verdad? Amén. Por contarle al vecino. Y eso es lo que el Señor después termina diciendo ahí, y eso es lo que tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. ¿Ya? Amén, sí. No es en realidad, Tenemos que volver a no es por andar con miedo, ya decir, ay, voy a perder mi salvación. La verdad es las cosas que servimos al Señor por amor y no por miedo. ¿Ya? Entonces, lo que Amén. puede pasar en la vida de un cristiano, porque tenemos que entender que cuando somos cristianos somos hijos de Dios, el Señor no nos va a desheredar, pero sí vamos a perder la vida plena en Cristo, las recompensas que Él nos Sí, da, la Señor. vida de gozo, porque el hermano que vive así de tumbo en tumbo, vive sufriendo, no vive bien, ya no vive la vida plena Sí. cristiana, ni vive la vida en el mundo, ya, pero importante, hermanos, que nos acerquemos en estos últimos tiempos, ya son tan difíciles los tiempos Sí, Señor. al Señor, amén. Y no, como la hermana Jenny dijo, que los escogidos no se van a perder. Dice, si fuese posible, aún los escogidos, pero no es posible. Acuerda, el Señor lo tiene en sus manos. Ya no es posible que un hijo de Dios Amén. escogido por Él vaya a ser engañado. Lo que sí tenemos que cuidarnos, ¿ya? Pero usted tiene que estar seguro en las manos del Señor, no vivir con miedo, pero sí vivir para servir al Señor. Pues, sí, en eso estamos. Yo creo que Amén. Sí, todos los hermanos que Señor. están, así como lo decía la hermana Jenny, chuta, yo no me quería perder la clase. Y eso es porque el Espíritu Santo nos llama a estar siempre congregados, hablando de las cosas del Señor, aprendiendo su palabra. Y eso es lo que tiene que motivarnos a cada uno de nosotros, hermano. Eso, hermana Amén. Jimena. Y también hay muchos convencidos. Amén. Que no hay muchos convertidos, hay muchos convencidos. Entonces también debemos buscar la llenura del Espíritu para que haya un cambio en cada uno de nosotros, para que el Espíritu Santo pueda cambiar nuestra vida. Porque a veces creemos que somos evangélicos y realmente estamos convencidos del Evangelio, pero no ha habido un cambio en nuestras vidas. Amén. Amén. Por eso es importante que la palabra del Señor nos llama a dar frutos. Amén. Frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Debemos mostrar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. Amén. Por eso nos enfrentamos a diferentes situaciones. Por eso la palabra dice que también somos tentados, pero no mayor de lo que podamos soportar. Amén. Pero Sí, no Señor. debemos ceder a la tentación. Amén. No debemos, y a mí me gusta mucho eso, debemos cuidar nuestra salvación, cuidar en un buen testimonio, en nuestra vida diaria. Por eso decía, algunos piensan ser cristianos solamente los días domingos. Conocemos gente y sabemos nosotros también, y a lo mejor usted antes de conocer al Señor iba solamente los domingos a misa, después salía igual como entró. Debe haber un cambio en nuestra vida. Nosotros debemos mirar atrás y poder decir, realmente el Señor ha estado tratando Sí, con mi mal carácter, ha estado tratando con mi forma de actuar impulsiva. El Señor me ha ayudado a perdonar y a pedir Amén. perdón y a recibir también cuando nos piden perdón. Amén.
Y eso tenemos que ir viéndolo en nuestras vidas. Por eso hablamos la clase pasada de nunca olvidar que la palabra del Señor es un espejo al cual el Señor nos está enfrentando con su palabra. Amén. Aquí los discípulos comenzaron, los obreros ahí, cuando el dueño de la viña empezó a llamarlos para que recibieran su paga. Y comenzó por los últimos que habían llegado. Y a los últimos le dio lo mismo que le dio a los que llegaron en la mañana, el salario de un día. Pero aquí vemos que este dueño de la viña vio la necesidad que había en los obreros, porque los que estaban ahí en la plaza, los que estaban afuera esperando que alguien los buscara. Yo recordaba de que mostraban en algunos lugares que salen a las plazas a buscar gente para trabajar, sobre todo en lo que son las obras, cuando hacen, no sé, pues, casas, algo así, buscan gente, y yo, bueno, también lo veo aquí, veía maestros que llegaban con su casco, esperando si había una oportunidad de trabajo. Como dijeron algunos de ustedes, es importante que debemos, cuando nos piden hacer algo también en nuestra iglesia, donde nos congregamos, donde hemos crecido, donde conocimos al Señor, estar dispuestos, amén. Y sepa que todo lo que usted hace, como decía nuestro hermano Rodrigo, todo lo que hace, sea cantar, pasar la ofrenda, estar en la puerta recibiendo a los hermanos, predicando, alabando al Señor en la coordinación o en el coro, limpiando la iglesia, lo que usted haga dentro del servicio en su obra debe hacerlo con amor y para el Señor. Recuerde que todo lo que usted hace lo hace para el Señor. Y creo que lo más importante es saber que el Señor nos amó primero, amén, y por eso le amamos. Cuando nosotros diezmamos, cuando damos ofrenda, lo hacemos para el Señor, porque lo que tenemos es del Señor, nada es nuestro, amén. Estamos dando lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos enseña a ser administradores de lo que tenemos. Y bueno, vemos que aquí este dueño de esta viña les dio a todos igual, les pagó el salario de un día. Sabemos que vamos a recibir una recompensa, sabemos que el Señor nos va a recompensar cuando estemos delante de su presencia. Hermano, que tengo algo arriba. Amén. Ahora sí. Aquí vemos que la parábola enseña que la recompensa se basa en la fidelidad. No es el tiempo, no son los años, no es, bueno, como se decía, como hija de pastor, no es por eso que alcancemos la salvación. La salvación es personal, la salvación, cada uno de nosotros debe tomar la decisión de servir a Cristo, de seguirle, amén. Nosotros no vamos a ir delante del Señor y decirle, Señor, mira, yo llevo 20, 30, 40 años. No. El Señor va a recompensarnos de acuerdo a lo que hagamos, a la fidelidad, amén, y a cuidar nuestra salvación, a permanecer en el Señor, a alimentar nuestra parte espiritual. Si descuidamos lo espiritual, hermanos, si descuidamos la enseñanza, si descuidamos, no vamos a crecer. Si no estamos leyendo la palabra, si no nos estamos congregando, no vamos a crecer. Esto, siempre esto se da como ejemplo una fogata. Si usted tiene una fogata ahí donde está la leña, el carbón ahí encendido, y usted lo aviva, ese fuego va a empezar a crecer. Pero si usted pesca ese carbón o ese palo y lo pone en un lado y lo deja ahí, ese palo o carbón se va a apagar. Sí, por eso es importante, nosotros no necesitamos como cuerpo de Cristo, los dones que habla la palabra del Señor son para la iglesia. Y es para la iglesia, no es para uno solo, no es para tenerlo guardado en la casa. Los talentos son para bendecir a nuestros hermanos, pero a la medida que nosotros bendecimos a nuestros hermanos, estamos alabando al Señor. Amén. Estamos dando al Señor alabanza, estamos reconociendo de que todo es de Él, estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios.
de fiel hasta la muerte. Es un coro que también cantamos, amén, y lo vamos a ir leyendo aquí en la palabra. Algunos en la viña trabajaron el día entero de 12 horas, ellos trabajaron desde el amanecer hasta el anochecer, otros trabajaron 9 horas, otros 6 horas, otros 3 horas. Unos cuantos trabajaron solo 1 hora. Esta palabra no está hablando de la salvación. Ninguno puede hacer obras para merecer la salvación. Somos salvos por gracia. Amén. Por gracia. Nosotros no merecíamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor nos amó y envió a su Hijo Jesucristo para dar su vida por nosotros. Para todo aquel que en Él cree. Debemos creer en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar a leer esta cita en Efesios 2:8 y 1 Corintios 3:8. La hermana se la tenga. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Amén. Por lo tanto, por gracia somos salvos. Amén. Por el favor de Dios somos salvos. Por otro lado, esta parábola sí nos enseña algo sobre la recompensa. La Biblia enseña que cada persona recibirá una recompensa según su obra. 1 Corintios 3:8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén. Amén. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hay un texto en hebreo que dice que nada es en vano en la obra del Señor. Amén. Lo que usted haga. Amén. Esta palabra nos enseña que la recompensa se basará sobre la fidelidad. Y vamos a leer estos textos en Primera de Reyes 2, 3 y 4. Después Ezequiel 18:19 y Apocalipsis 2:10. Hermana Jenny, no sé si recibió el texto que le envié en Primera de Reyes, si lo puede leer, por favor. Capítulo 2, versículo 3 y 4. Amén, lo busco, hermano. Gracias, hermana Jenny. Primera de Reyes. Capítulo 2, versículos ¿Ya? 3 y 4. Por favor. Ya. Dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Amén. La fidelidad está en guardar su palabra, amén. En conocer a través de su palabra a Cristo, amén. El servir al Señor con fidelidad, con obediencia, amén. En Ezequiel 18:19. Amén. Y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, vivirá. Amén. Amén. Y Apocalipsis 2:10. Amén. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Nuestra fidelidad, amén, nuestro compromiso con el Señor, el mantenernos en su palabra, el conocer el Señor a través de la palabra, amén. Nosotros lo conocemos a través de su palabra. Sabemos qué pide el Señor de nosotros, amén. El hacer justicia, el buscar misericordia, amén. El no olvidarnos de la ayuda mutua, el perdonarnos unos a otros como Él nos perdonó. Nuestro mayor ejemplo a seguir es Cristo. Cristo es nuestro mayor ejemplo de humildad, de perdón, amén. Nuestro mayor ejemplo en lo que es extender su reino.
Recuerde que todas estas parábolas que hemos estado viendo, esta enseñanza de nuestro Señor, Él la va haciendo camino hacia la cruz. Ya queda poco tiempo para que el Señor dé su vida. Entonces vemos que Él se ha parado dentro de este camino, de este caminar para llegar a la cruz, enseñando, sanando, llamando al arrepentimiento, llamando al conocimiento del Señor, dando a conocer el reino de Dios. Entonces vemos que debemos seguir esta enseñanza, debemos seguir las pisadas del Maestro, amén. Eso debe ser nuestro anhelo, seguir las pisadas del Maestro, como hay un himno que así lo dice, amén. Dios nos da una obra distinta a realizar a cada creyente, cada uno de nosotros, amén. La mano no puede hacer lo que hace el ojo, la boca no puede hacer lo que hacen los oídos, amén. Cada uno de nosotros tiene un talento, cada uno de nosotros, el Señor tiene a lo mejor un ministerio el cual el Señor nos ha dado y debemos hacerlo para el Señor, primeramente. Primero, nosotros debemos amar al Señor, es el primer mandamiento, lo vimos en la lección pasada, amén. Los dos mandamientos, los cuales incluía toda la ley, el amar a Dios primeramente y amar al prójimo. Si nosotros decimos amar a Dios y no amamos a nuestro prójimo, es que no amamos a Dios. Así de claro. Si decimos, no, yo amo al Señor, pero a esta persona yo nunca le voy a perdonar lo que me hizo. No amamos a Dios. Porque el Señor dice que Él nos ayuda, amén. Él nos ayuda a perdonar, amén. Él nos ayuda a poder a seguir adelante. Cuando nosotros estamos pasando, y yo lo decía al principio, a lo mejor alguna adversidad, nunca debemos olvidar que el Señor está a nuestro lado. Amén. Hay un salmo que dice que no debemos tener temor de malas noticias. Amén. No digo que eso en mi vida personal, voy a hablar por mí, no es algo que yo digo, lo aprendí del primer día y lo practico siempre, nunca me da miedo cuando recibo una mala noticia, no. Porque, lo voy a decir, como somos mujeres, usted sabe que, bueno, yo soy llorona, así que yo cuando veo una mala noticia me angustio, lloro, pero sé que puedo acudir al Señor. Amén. El Señor es mi fortaleza, sé que el Señor me dará la salida, sé que el Señor no me ha dado una mayor carga que la que puedo llevar, sé que el Señor junto con la prueba también da una salida. Pero eso el Señor me lo ha enseñado a través de los años, amén. Nosotros nunca vamos a terminar de aprender, siempre debemos saber eso, que la palabra del Señor es nueva cada día, porque sus misericordias son nuevas, porque su palabra es viva y es eficaz. Entonces el Señor nos está moldeando, nos está enseñando a través de la prueba, a través de la dificultad. El Señor nos está moldeando a través de, a lo mejor, de algunos roces que podamos tener con alguna persona. Y eso también nos va a enseñar y nos va a mostrar a nosotros, porque el Señor nos está mostrando a nosotros si estamos creciendo. Aquí, recuerda que aquí estaban los discípulos quejándose, perdón, los obreros quejándose de que por qué a los que llegaron al último le pagaron lo mismo. El Señor es el que da la recompensa. Amén. Amén. Nunca debemos olvidar eso. Y no es por los años que tengamos en la iglesia. No, es por la fidelidad Amén. que debemos Sí, tener al Señor, a su palabra. Y debemos ser también fieles en nuestra actitud hacia los demás. Amén. Dios nos da una obra distinta a realizar a cada creyente, pero Él demanda una cosa de cada uno, fidelidad. Seguimos adelante. La parábola enfatiza que Dios es generoso. La parábola nos anima a no hacer demandas de sueldo que queremos recibir de Dios. La parábola nos enseña que debemos ajustar nuestra actitud a las sorpresas que nos trae la vida. Primero, enfatiza que Dios es generoso. El dueño fue un hombre generoso, dice que cuando él le dio el salario de un día, porque sabía que si le pagaba a lo mejor la hora o las 3 horas, no le iba a alcanzar para nada. Pero él vio más allá. Ellos hicieron su trabajo, el trabajo en la hora que ellos tenían, pero ese trabajo a lo mejor lo hicieron bien, y él le vio la necesidad.
Amén. Amén. Y sabemos que el Señor conoce nuestra necesidad, amén. Sabemos que el Señor conoce lo que necesitamos, el Señor sabe qué hay en nuestro corazón, Él conoce la intención de nuestro corazón cuando hacemos algo, amén. Cuán importante, como decía el salmista, que los dichos de mi labio y la meditación de mi corazón sean gratas delante de ti, Señor. El dueño fue un hombre generoso, Dios es generoso, amén, Dios es misericordioso. No dio lo que merecían los obreros que comenzaron tarde, Él le dio lo que necesitaban. Esta es la manera en la que nos trata Dios. No merecemos la compasión, la misericordia ni las bendiciones que nos da. Amén. Lo tenemos claro. Amén. Dice que el Señor nos amó aún siendo nosotros pecadores. El Señor nos amó y nos dio salvación a través de Cristo Jesús. La palabra también nos anima a no hacer demandas, amén. Algunos dicen, yo quiero llegar al cielo, aunque sea en la puerta, estar ahí. Yo lo he escuchado, no sé si usted, pero yo lo he escuchado. Algunos dicen, aunque sea en la puerta, no importa que no esté adelante, pero sí en la puerta. Bueno, nuestro anhelo es estar un día en la presencia del Señor, amén. Anhelamos estar y conocer a Cristo, ahí le veremos cara a cara. El primer grupo dice que se quejó cuando el dueño les pagó el sueldo, pero ellos recibieron el sueldo que habían negociado. Y ahí la lectura que tuvimos de la palabra, y en Mateo 20, vemos que ellos negociaron su salario, los primeros. Ellos negociaron que se le iba a pagar, amén. No sé si mi hermana Evelyn puede leerme de nuevo el primer versículo, 21, amén. Mateo. Amén. ¿Ya? Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña. Ya, siga leyendo. Uno más, el 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Ya, habiendo convenido con ellos. Amén. Amén. Ellos llegaron a un acuerdo con los primeros que entraron, amén, para trabajar en la viña. El segundo grupo dice, permitieron al dueño que decidiera el sueldo que recibirían. No hicieron la pregunta de Pedro, ¿qué pues recibiremos? Si usted lee en Mateo 19, Pedro hizo esta pregunta. ¿Qué pues recibiremos nosotros? Amén. Pedro siempre hacía preguntas, amén. Siempre estaba ahí impulsivo, podríamos decirlo. Más bien ellos dejaron que el amo les pagara lo que él quisiera. Amén. Con los primeros llegó a un acuerdo, con los segundos le pagó lo que él creía justo, amén. Y vemos que la actitud de este dueño de esta viña fue muy generosa, porque al final a todos les pagó el sueldo de un día. Amén. Dice que la palabra nos enseña que debemos ajustar nuestra actitud a las sorpresas que nos trae la vida. Amén. Mucho de la vida depende de la manera en que reaccionamos a la sorpresa. Caín no esperaba que Dios rechazara su ofrenda. Su reacción fue lo que decidió su futuro. Él mató a su hermano. Amén. Amén. Mateo dice, no planeó que Jesús lo invitara a seguirle, pero la respuesta del publicano a esta invitación sorpresa le cambió la vida. Amén. Pedro nunca esperaba negar al Señor 3 veces, pero se ajustó después de su pecado, se arrepintió y siguió por el Jesús. Amén. Eso es importante, hermano. Nosotros podemos caer, podemos pecar, pero lo importante es saber de que tenemos un abogado que se llama Cristo. Sí, Señor. Amén. Que Él no quiere que nosotros nos perdamos. Amén. Pero Él tampoco quiere que perseveremos en el pecado. Por eso el Señor dice, si alguno hubiese pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Siempre está ahí, digo, la preciosa sangre de Cristo que nos limpia nuestra conciencia de toda maldad. Amén. El Señor siempre nos lleva a estar a cuenta con Él. No sé si hasta ahí tenemos esta parábola, amén, del obrero, de los obreros de la viña, amén. No sé si alguien quiere acotar algo o hacer alguna pregunta de esta parábola. Amén.
como se dice, el silencio otorga, amén. Entonces debemos tener claro primero de que debemos ser fiel, amén, fiel al llamado del Señor, debemos trabajar en su viña, amén. Dice que los obreros son pocos, amén, que el Señor sea levantando en nosotros obreros, amén, Amén. Sí, Señor. para su viña, amén. Amén. Debemos ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, amén. Sabemos que su promesa de la presencia del Espíritu Santo está en nuestras vidas. Somos Amén. sellados del momento que creemos en el Señor. Amén. Debemos servirle. Y como ahí la palabra también lo dice, amén, nosotros no servimos al ojo, amén. Si usted tiene un trabajo secular, debe hacerlo bien, como para el Señor, amén. Sí, Usted está Señor. sirviendo a Cristo. Ahí donde está haciendo también luz para aquel que no le conoce. Amén. Amén. Sí, Usted Señor. está representando al Señor. El Señor nos dio ese gran privilegio de llevar el Evangelio, amén, de predicar su palabra a aquel que no le conoce. Entonces vemos que aquí este dueño de esta viña fue generoso, vio la necesidad, le pagó por el trabajo, porque también ellos hicieron un trabajo, amén. Entonces nosotros también, la palabra del Señor dice que vamos a ser recompensada nuestra obra, el trabajo que hagamos delante del Señor, amén. Por eso sepamos siempre buscar en oración, buscar de la presencia del Señor, pedir su dirección. Todo lo que usted haga, amén, en el Sí, servicio del Señor. Señor. Señor, en su casa, Amén. amén. Yo me gozo cuando veo a las hermanas mayores, a lo mejor no mayores que nosotros, cantando, alabando al Señor, entregando un mensaje, una palabra, y eso es parte de este reino, amén, porque la palabra del Señor es la que da vida. Creo que podemos, amén, vamos a entrar también aquí, la sanidad del ciego Bartimeo. Quiero que leamos ahí en Marcos 10, vamos a leer del 46 al 52. Amén. Amén. Dice, ok. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Amén. La verdad que a mí me gusta bastante aquí este relato de la palabra del Señor. Creo que todos en algún momento hemos estado a lo mejor agobiados ahí, cuando ya está como la desesperación, la tristeza, y hemos sentido a lo mejor ese clamor que hizo este ciego, decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y creo que aquí hay algo que a lo mejor, yo la verdad que me siento como representada aquí por este ciego. Recuerden que la palabra del Señor habla que existe la ceguera espiritual, amén. Sí, Señor. Esa ceguera la cual teníamos nosotros hasta que el Señor sacó ese velo, amén, Amén. para poder ver a Cristo, conocerle, amén. Y cuán importante que debemos orar, amén, por aquel que no le conoce. Nosotros no podemos pedir que aquel que no conoce a Cristo, que no ha tenido un encuentro con el Señor, actúe como cristiano o tenga principios de cristiano. Amén. Porque nosotros que le conocemos, el Señor nos manda a guardar su palabra, Amén. a guardar sus mandamientos, a guardar sus principios. ¿Pero por qué? Porque un día el Señor nos llamó y sacó ese velo que nos separaba de Él. Amén.
Entonces aquí la verdad es que este testimonio aquí que está en su palabra relatado de Bartimeo, en algunos de los evangelios sinópticos que son los que estamos estudiando, después usted puede ver esa cita en Mateo 20 del 29 al 34, en Lucas 18 del 35 al 43, relata esta situación, amén, relata esta misma historia que sucedió pero vemos que en algunos dice que habían 2 ciegos. La verdad que se da el nombre solamente de Bartimeo. Sí. Y vemos que el énfasis se hace aquí en él. Bueno, primero dice que Bartimeo, su nombre significa Bar, que significa hijo, y Timeo, que es el nombre de su padre. Entonces era hijo de Bartimeo. De Timeo, perdón. Sí, de Timeo. Recuerden que aquí vemos que Marco dice que lo llama por su nombre. Aquí en el Evangelio de Marco lo llama por su nombre, por Bartimeo. Vemos aquí también este ciego estaba ahí en la entrada, ahí esperando. Recuerden que a los ciegos los llevaban para que ellos pidieran limosna. Ellos vivían de la limosna de la gente. Ellos buscaban la oportunidad, amén, y con eso se sostenían. Ellos aprovecharon la oportunidad, amén. Aquí vemos que cuando escuchó que Jesús estaba pasando por allí, ellos clamaron. Mateo 20:30. Parece que también dice cita. Amén. Mateo 20:30. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Amén. Amén. Aquí vemos ahí en Mateo que lo dice claramente. Eran 2 ciegos. Y dice que los 2 clamaron. Sí. Recuerden que la multitud seguía a Cristo. Como hablábamos en la clase pasada, era costumbre de que los maestros enseñaban mientras caminaban. Por eso la gente iba alrededor del maestro escuchando sus enseñanzas, amén, sus testimonios, viendo los milagros, amén. Eran ahí, podríamos decir, protagonistas de todo esto que estaba sucediendo, que estaban viendo que Cristo estaba haciendo, amén, de las señales que habían. Porque el Señor estaba la enseñanza, estaba también las señales, amén, la sanidad. Entonces vemos aquí que en el libro de Mateo dice que habían 2 ciegos, y estos 2 ciegos gritaban, amén, el clamor, amén, cuando hay una necesidad. Porque ellos también deben haber escuchado, amén, sobre Jesús, sobre los milagros que estaba haciendo, amén. Yo siempre recuerdo cuando hablaban de los muros de Jericó, ahí estaba una mujer que sabía de quién era el Dios de Israel, quién era el Dios de los milagros, conocían, llegó hasta los oídos de ellos de que el Señor había abierto, que Dios había abierto el mar, amén, y no una vez, sino 2 veces, amén. Está el testimonio de su palabra, que abrió el mar para que pasara su pueblo. A veces nosotros pensamos de que somos como incógnitos, pero no es así. Hay gente que a nosotros nos mira y nos ve cómo actuamos, qué hacemos. Yo siempre me sorprendía de una persona donde yo trabajaba en una tienda hace años atrás, y un día me dice: tú vas a una iglesia, tú vas a la escuela dominical, vas a tal lugar. Y la verdad que yo nunca me di cuenta de haberla visto. Pero somos cartas abiertas, hermano. Amén. Por eso es importante nuestro testimonio afuera también. Amén. Nosotros en la iglesia alabamos, exaltamos al Señor, y a lo mejor hasta podemos aparentarlo. Pero en nuestra vida diaria nosotros estamos mostrando si somos de Cristo. Amén. Entonces vemos ahí que la expresión, amén, o el clamor de estos ciegos, primero de reconocer que hijo de David, reconocían de que era el Mesías, que era el enviado. Esa expresión da a conocer que ahí ellos estaban reconociendo al Mesías. Ten misericordia. Sabemos que por la misericordia del Señor estamos aquí esta mañana. Amén. Sus misericordias nuevas cada día, lo dice en Lamentaciones. Era una expresión común, ahí dice, por medio que
identificaba, perdón, a Jesús como el Mesías. Por eso sabía que el Mesías sería descendencia de David. Vamos a leer en Isaías 9, 6 y 7, y también en Isaías 11, 1 y Jeremías 23, 5 y 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre todo su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Amén. El 11.1 es Isaías 11.1. 11.1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Amén. Y Jeremías 23, 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo, justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y habrá juicio y justicia en la tierra. En esos días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. Entonces vemos aquí que se reconocía al Mesías. Recuerda que la palabra del Señor se cumple, amén. Vemos aquí en los evangelios, vemos los textos del Antiguo Testamento, amén. Cumplido en la persona de Cristo como el Mesías, de la descendencia de David, amén. La cual era la promesa de Dios para David, amén. Que de ahí venía el reino, este reino eterno que viene de Cristo solamente, amén. Su reino es eterno. Aquí vemos también aquí a estos ciegos, dice que ellos superaban a la muchedumbre. Recuerden, ellos estaban gritando, estaban desesperados, amén. Venía una muchedumbre con Cristo, no estaba solo. Era la costumbre de los maestros, como les decía, de ir caminando y enseñando a aquellos que estaban a su alrededor, amén. Vamos a leer ahí en Mateo 20, 31, volver a leer esta cita. Amén. Y la gente les reprendió que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Amén. La gente lo hacía callar, amén. La gente ahí, porque primero, a lo mejor podían haber dicho, oye, por respeto, quédate callado porque está hablando el maestro, está enseñando. Pero dice que ellos no escucharon, sino que siguieron clamando. Amén. Algunos dicen, oh, has orado tantos años por esta situación, mejor no siga orando. Siempre, hermano, debemos considerar, a lo mejor por lo que hemos aprendido, de que debemos orar hasta que la paz del Señor venga a nuestro corazón. Esa paz que solamente el Señor puede dar. Amén. Por eso es importante, dice que sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor. Amén. Aquí estaban estos ciegos y siguieron gritando. Dice que a pesar que la gente lo hacía callar, ellos querían llamar la atención de Cristo. Sabía que Cristo podía darle la respuesta. Amén. Por eso ellos clamaban. Cuando nosotros buscamos al Señor, algunos dicen, bueno, el Señor, vamos a tener que orar, así como que fuera como la última solución. Y no es así, debe ser siempre la primera. Siempre debemos buscar la dirección del Señor antes de tomar decisiones. Amén. A veces tomamos decisión apresurada y después lamentamos el haberlo hecho. Yo creo que más de alguna vez nos ha pasado. Por eso es importante buscar primero la dirección del Señor. Señor, ¿cuál es tu voluntad? O Señor, abre puertas de trabajo, no sé, frente a lo que usted esté pasando. Ayúdame a perdonar, ayúdame a poder seguir adelante frente a esta situación en la cual estoy viviendo. Recuerde que el Señor es su ayudador. Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza.
y nuestro pronto auxilio. Amén. Así que debemos buscar del Señor. Estos ciegos buscaron y siguieron clamando. Por eso decía, a mí me gusta mucho esta expresión de ellos. Gritaban y seguían gritando aún más fuerte. Ahí los dos, pidiendo al Señor misericordia por su situación, por su vida. Ellos vivían de lo que le entregaran, de las migajas, podíamos decir, a lo mejor como Lázaro, esperando que cayera algo para comer. Vivían de las monedas que le pudieran dar o el pan que le pudieran entregar. Entonces vemos que ellos vieron en el Mesías que pasaba por allí, vieron la respuesta a su necesidad. Y es algo que nunca debemos olvidar. El Señor es la respuesta para nuestra vida, para la vida de aquel que no le conoce. Amén. Es mejor guiar a una multitud a la dirección correcta. Aquí vemos que la multitud, y esto me agrada mucho, que después de que la multitud lo hacía callar a estos ciegos, que yo creo que a lo mejor hasta le decían que no molestaran al maestro. Y vemos que a pesar de todo eso, ellos siguieron gritando, el Señor los llamó, amén, pero vemos que esta multitud después fue, esta misma multitud que lo hacía callar, comenzó a adorar a Dios. Vamos a leer ahí en Lucas 18:42. Amén. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Siga leyendo, hermana Andrea. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Amén. Me faltó poner ahí 43. Amén. Dice que todo el pueblo, todos los que estaban ahí alrededor de Jesús comenzaron a alabar. Este ciego, en su condición, a lo mejor hasta pobre, recuerden de que no trabajaba, estaban ahí botados ahí en la entrada de la ciudad, en el lugar, la entrada del templo también algunos, pidiendo limosna. Vemos que este ciego, a lo mejor algunos podían haber mirado con menosprecio, decirle, no, tú no, el maestro no, contigo no. Por eso tenemos que tener cuidado, amén, amén. El Señor nunca miró a nadie ni despreció a nadie. Él estuvo con aquel que lo necesitó, con aquel que acudió a él. Recuerden, el leproso cuando le llamaba, amén, el Señor le tocó. El Señor siempre tuvo una actitud de amor. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él nunca olvidó eso. Él vino a hacer la voluntad del Padre, y la cual nosotros también debemos hacer. Amén. La voluntad del Señor. Entonces vemos que aquí estos ciegos, amén, a lo mejor roñoso, dice que el ciego botó su capa, en una de los evangelios dice que él botó su capa, todo lo que tenía, y lo llevaron ahí donde estaba Jesús, y él recibió la vista. Y estos ciegos llevaron a que el pueblo adorara al Señor. Amén. Dice que en el cielo, cuando alguien recibe a Cristo, hay regocijo, hay alabanza, por uno que se convierta, por uno que reciba a Cristo. Amén. Así que debemos saber que nuestro hermano ahí, a mí me gusta mucho una alabanza que cantábamos antiguamente que dice, yo te amo con el amor del Señor, porque veo en tu rostro la gloria del Señor, porque veo en ti a Cristo. Amén. Porque Cristo también murió por el que está a nuestro lado, sea el más vil pecador. Estos hombres judíos demostraron fe en Jesús cuando le llamaron Señor, Hijo de David. Reconocieron que era el Mesías, amén. Ellos creían en él, que era el Mesías, pero demostraron aún mayor fe cuando declararon exactamente lo que querían. Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Mateo 20:33. Amén. ¿De quién lo tiene? Mateo 20:33. Hermano Alejandro, ¿lo tiene? ¿Lo tengo yo? Sí. Ya. Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Amén. Recuerda que el Señor siempre hizo preguntas, amén, era su forma de enseñar. Él hacía preguntas, enfrentaba a las personas para que reaccionaran, para que pensaran lo que el Señor le estaba preguntando, para llevarlos a una respuesta, amén. El Señor siempre llevó también, recuerden que los fariseos estaban ahí esperando que él se equivocara en algo para acusarle,
pero el Señor siempre hizo preguntas. Y también eso nos lleva a tener en claro que nuestro hermano Rodrigo, a lo mejor lo vimos cuando hablábamos de la oración, de que debemos tener claro qué estamos pidiéndole al Señor. Y también a través de, hermano, que nosotros vamos orando y buscando del Señor, el Señor a través de su Espíritu nos va guiando a orar correctamente, conforme a su voluntad. A veces, como yo les contaba, yo pedía un trabajo y yo quería ese trabajo porque era de oficina, era un horario muy bueno para mí, porque yo trabajé en comercio durante 14 años, y el comercio, usted sabe los horarios, amén, y yo quería ese trabajo. Y resulta que no quedé ahí, pues. Y la verdad que yo me entristecía al principio, decía, Señor, ¿pero por qué? Y después de un tiempo esta empresa quebró. Y yo realmente decía, Señor, bueno, el Señor solamente conoce nuestro futuro. Nuestro mañana está en las manos del Señor. Amén. Debemos encomendarnos al Señor. Vamos a dejar hasta aquí porque ya pronto vendrá nuestro culto de la mañana. Amén. No sé si alguno tiene alguna pregunta de aquí, de la actitud de este ciego, amén, de lo que leímos, o algún testimonio, amén, en su vida, si quiere darlo a conocer. Amén, como el Señor ha respondido a su clamor, hermano. Amén. Hermano Rodrigo, le cedo la palabra. Entendieron todos los hermanos. Todos claritos con la clase, eso es bueno. O no entendieron nada, siempre digo lo mismo, o no entendieron nada. No, pero damos gracias al Señor por su palabra, ya de esta enseñanza que tuvimos el día de hoy. Recuerde, hermano, lo que el Señor ha puesto en su vida para que usted haga es lo que tiene que hacer. Yo Amén. estaba buscando, porque a veces pensamos, no, pero yo empecé tarde en la obra del Señor, ¿cómo me voy a comparar, por ejemplo, con el apóstol Pablo? Ya entendemos que él tenía una misión y un llamado. Cada uno de nosotros tiene un llamado, hermano. Cuando usted cumpla lo que el Señor, para lo que le ha llamado, sepa que va a recibir lo que el Señor tiene para usted de acuerdo a lo que le encargó. ¿Ya? Y si usted lo hizo bien, va a recibir de acuerdo a lo que usted, le vuelvo a repetir, le ha sido designado por el Señor. Ya no ande buscando cosas mayores. Ya siempre. Y si usted empezó tarde en las cosas del Señor, y hay un versículo ahí se los quiero ir a leer antes de terminar, ahí en Ezequiel, ya, porque algunos piensan, sí, lo que pasa que yo, hermano, usted sabe, yo vengo del mundo, o me aparté y hice esto, otro, yo en realidad, como decía la hermana Jimena, con tal de estar ahí a la puertecita del cielo y estar ahí, yo estoy feliz. Y la verdad, las cosas es que el Señor recuerde que hace todo nuevo, cuando usted llega a los pies de Cristo, el Señor hace todo nuevo. Mira lo que dice Ezequiel, el capítulo 18, lo voy a leer textual, ¿no? Porque lo tenía ahí, para que esto también nos anime, hermano, a saber que el Señor se olvida de todo nuestro pasado, todo lo hace nuevo, y de aquí para adelante, como decimos en el buen chileno, borrón y cuenta nueva. 18, 20, voy a leer el 21, miren, Ezequiel 18, 21, dice, más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Y ahí después pregunta, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Dice, más si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hice, ¿vivirá él? Ninguna de sus justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. ¿Se dan cuenta? Como decía la hermana Jenny, no es como nosotros partamos, hermanos, la carrera, es cómo la vamos a terminar. Ya podemos partir sirviendo al Señor de todo corazón, pero en el camino nos apartamos, o nos apagamos, como decimos los cristianos, ¿verdad? Se enfrió. Y algunos viven de sus glorias pasadas. No, yo, hermano, me acuerdo que en mi tiempo iba a la plaza a predicar, cantaba, predicaba, ¿verdad que lo hemos escuchado? Sí. Y uno dice, con eso me va a alcanzar, pues, si ya con eso me gané el cielo. Y la verdad de las cosas, hermanos, que no es así. Si usted ha partido esta carrera bien, termínela de mejor manera. Y si usted no la partió bien, no se preocupe, como dice Ezequiel, el Señor se va a olvidar de todo eso. Todas las injusticias que nosotros hicimos,
en otro tiempo el Señor no se va a acordar de ellas, y solamente se va a acordar y va a traer a la luz las cosas buenas que usted hizo. Recuerden, hermanos, todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Los Amén. cristianos también, sí, los cristianos también. Y vamos a ser juzgados según las obras que hemos hecho aquí en el cuerpo. ¿Ya? Pero las cosas, hermano, no es un juicio para condenación, es un juicio para recompensa. Entonces, si usted está haciendo las cosas que el Señor le está poniendo en su camino, por ejemplo, me pone una persona para que yo le hable del Evangelio, y yo siento eso en mi corazón y no lo hago, el Señor me va a demandar por eso. Me va a decir, ¿ves? ¿Yo te acuerdas que yo te puse a esta persona y tú no le hablaste? Ya, me va a demandar por ese tipo de cosas. Entonces, confiemos en el Señor, ya que el Señor a todos nos va a dar, y es un Señor misericordioso, un Dios de amor. Ya, al que trabajó poquito, al que empezó en último en la obra, igual le va a dar de acuerdo a lo que el Señor puso en su vida. Y con esto termino, disculpen que me alargue un poquito. No confundamos, hermanos, no confundamos los ministerios o la obra que podemos hacer dentro del cuerpo de Cristo, la congregación, porque algunas personas llegan, entregan su vida a Cristo, llegan y quieren predicar, quieren ser maestros, quieren hacer de todo, y no llevan ni una semana en la iglesia. Ya, primero debemos dar frutos. Aprendemos, damos frutos, y de ahí, ¿verdad? El Señor nos va a ir dando más y más responsabilidades. ¿Ya? Por lo poco has sido fiel, dice el Señor, por lo mucho te pondré. Entonces, de a poquitito, eso también es un crecimiento espiritual. Entonces, no confundir las dos cosas. ¿Somos todos iguales ante el Señor? Somos todos iguales ante el Señor. ¿Ya? Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. No sé si alguien quiere... ¿Puedo preguntar algo? Por supuesto. Pregunte, hermana Alejandra. ¿Y cómo puedo saber para qué fui llamada? ¿Solamente pidiéndolo en oración? Buena pregunta, hermana. Cuando entregué mi vida a Cristo, yo nací cristiano en el Evangelio, pero me aparté también, me hacía la misma pregunta. Y el Señor le va mostrando a uno, por ejemplo, yo creo que tengo el don del servicio, ¿ya? Y de enseñar también. Me gusta enseñar, me gusta... Y yo veo, hermano, yo por ejemplo puedo estar horas y horas en el día estudiando la palabra, escuchando sermones, escuchando enseñanzas de la Biblia, y hay hermanos que no, po. Hermanos que dicen, no, yo me aburro, yo estoy media hora, una hora, pero sí el hermano le gusta, por ejemplo, orar. Pero yo pasé, o uno lo ve, 2, 3 horas orando. Yo no soy de orar tanto, pero hay hermanos que sí. Entonces, ahí podemos darnos cuenta para qué te llamó el Señor en ese caso, para la oración, para interceder. A mí me llamó para estudiar porque yo empecé a prepararme, y yo obviamente que no dije, ya quiero ser maestro, no. Yo estudié, me preparé, estudié, y un día me llamó el pastor y me dijo, oye, quiero que tú hagas clase. Y ahí yo vi cuál era mi llamado. Por ejemplo, si hay algún enfermo, y dicen, y por eso también tenemos que congregarnos, oye, hay un hermano enfermo, pase adelante, ¿quién quiere orar por él? Y uno siente en su corazón el decir, yo quiero ir a orar, y ahí a lo mejor el Señor está poniendo, ¿verdad?, el don de sanidad en esa persona. Pero eso también se va viendo dentro de la congregación. El ayudar al hermano, oye, hay un hermano que está pasando una necesidad, y salta mi corazón, ya vamos, hagamos esto, hagamos una obra, juntemos, llevemos. Y ahí tenemos, ¿verdad?, el don del servicio también. Entonces, de a poco el Señor a uno le va mostrando cuál es el llamado y cuál es lo que el Señor quiere. El primer llamado, que lo tenemos todos lo tenemos y no tenemos que esperar que el Señor nos diga, es el ministerio de la reconciliación. Usted entregó su vida a Cristo, usted tiene ese ministerio. Es el primer ministerio que todos los que estamos acá tenemos. Y no podemos hacerle el quite, no podemos decir, es que no me gusta hablar de Cristo, es que no me gusta... A lo mejor no va a ir a predicar a la plaza, a lo mejor no se va a subir a un púlpito, pero en la gente que nos rodea, le llevamos esta palabra y este ministerio, ¿verdad?, que es la reconciliación. Viene una persona y dice, oye, estoy pasando por necesidad, me pasa esto, estoy sin trabajo. ¿Qué hace uno? Oremos. Te voy a dejar en oración para que el Señor te abra la puerta. Y ahí uno empieza a ministrar y a predicar de la palabra del Señor. Yo creo que a todos nos ha pasado, todos hemos tenido situaciones ya donde podemos compartir del Señor. Yo que trabajo harto, y Alejandra me conoce, me junto con mucha gente, dirigentes de comunidad indígena, y a veces estoy todo el día con ellos encuestando, y a veces vamos a almorzar, y para mí es una excelente oportunidad para presentarles del Evangelio. Porque yo digo, antes de comer, por favor, antes de almorzar, les voy a pedir la bendición, cortito, 30 segundos, no nada largo, y ahí ya engancho, y me pregunta, ¿usted es cristiano? ¿Usted? Y ahí ya me da la puerta para predicar del Señor. Por eso uno tiene que buscar todas las instancias, hermanos, todas las instancias. Vimos hace 2 o 3 domingos pasados, ya, cómo el Señor alabó a este siervo infiel que hizo sabiamente. Lo mismo nosotros, hermanos, tenemos que hacer sabiamente, con cosas justas, obviamente, para poder llevar la palabra, obtener excusas para predicar la palabra del Señor, que es nuestro primer ministerio. Y si usted es fiel en eso poquito, es fiel en eso, se va a dar cuenta cómo el Señor le va a ir dando más. ¿Por qué saca usted con darle más responsabilidad
¿Qué saca el Señor con darnos más responsabilidad si no hemos sido fieles en las cosas pequeñas? Lo mismo nos pasa con nuestros hijos. Le damos responsabilidad a nuestros hijos. Nosotros a mi hija acá le hacemos hacer cosas. Hagan la cama, hagan esto. Ahora ya la de 11, la Catita está haciendo huevos. Ya está de a poquitito. Ya aprendió a empezar a prender un fósforo y le fuimos dando de a poquitito. De a poquitito más. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Si usted quiere, ¿verdad?, servir o hacer más cosas para el Señor, sea fiel en lo poquito que el Señor le ha entregado. Amén. Mana Jimena, no sé, ¿alguien más quiere preguntar algo? Nunca olvidemos de que el Señor siempre manda. Se le fue el volumen. Se apagó el micrófono, hermana Jimena. Amén. Ahí. El Señor siempre llama a los que están trabajando. Amén. Cuando nosotros pertenecemos a una iglesia, amén, siempre hay alguna tarea que hacer. Como decía nuestro hermano Rodrigo, algunos el Señor le ha dado habilidad para hacer adorno, otros le ha dado habilidad para, no sé, poner las mesas o poder dirigir un grupo de gente, poder organizar. Lo importante es de que nosotros estemos dispuestos a trabajar en su obra. Amén. De que si a lo mejor en alguna oportunidad nos piden llevar la lectura de la palabra un día domingo en la mañana, digamos amén. No digamos, no, es que sabe que no, es que mañana no. Porque nosotros debemos ser obedientes primero a la voz del Señor. Amén. Debemos entender de que si el pastor o nosotros como sus maestros somos su autoridad en este momento sobre su vida, amén, y si le pedimos, usted puede buscar qué significa este texto o la lectura de esta palabra, usted hágalo, porque lo está haciendo para el Señor. Amén. Y en la medida que usted esté trabajando la obra del Señor, el Señor lo va a ir guiando a lo que el Señor le llamó. Amén. Como decía nuestro hermano Rodrigo, es algo que el Señor pone, el Espíritu Santo, amén, obra en nuestra vida y lo pone ahí. Yo cuando sé de alguna de ustedes, del testimonio que han contado de personas a las cuales le han predicado, cómo el Señor lo ha llevado a predicarle a personas, y eso la obra personal, amén. Tenemos un trabajo en la obra del Señor, amén. Amén. Y el primero es enaltecer el nombre de Cristo, donde quiera que vayamos, amén. Así que esté trabajando, esté dispuesta. Si le piden, no sé, cooperar con algo, pasar la ofrenda, hágalo para el Señor, amén. Porque eso también es parte de nuestro servicio al Señor. No sé si hay alguna otra pregunta, si no después usted puede hacerla al WhatsApp, amén. Recuerden seguir leyendo ahí el capítulo 20 de Mateo. Vamos a seguir la próxima clase si el Señor no ha venido antes. Amén. Vamos a orar para prepararnos para el mensaje de la mañana. Amén. Y recuerden que hoy a la tarde a las 6:30 también tenemos nuestro culto y en la semana tenemos nuestras reuniones de oración. Amén. Lunes y miércoles vía Zoom a las 10 de la mañana. Y si usted quiere ir el viernes, va a ser presencial, solamente el viernes va a ser presencial, a lo cual también ahí usted tiene que inscribirse, amén. La hermana Alejandra está preguntando si pagan el pasaje de Temuco para ir a la reunión de oración del viernes, la presencial. El hermano Rodrigo, amén. Amén. Vamos a orar, amén, para prepararnos para el mensaje, amén. Mi hermana Andrea nos va a llevar en oración. Amén. Amén. Señor, le damos gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que usted nos ofrece de vida, de salud, de poder conectarnos nuevamente a esta clase para aprender un poquito más de su palabra. Señor, ponga inteligencia en nuestra vida, entendimiento para poder poner por obra su palabra, que es lo más importante. Señor, bendiga a los profesores que tiene puesto por delante para que cada día usted le dé la gracia y la sabiduría. Señor, bendiga a todos los que se han podido conectar en esta hora, los que verán tal vez la clase grabada, que sea de mucha bendición para cada una de las personas que llegará a su palabra. Señor, bendíganos en este día. Bendiga todo lo que resta, Señor, a nivel familiar, a nivel de la iglesia. Bendiga a todos mis hermanos. Usted pueda suplir cualquier necesidad, Señor, que tenga cada uno de ellos. Le pedimos su bendición, su compañía, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Dios les Amén, bendiga. hermanos. Bendiciones. Nos vamos a cada cocinar, yo uno también en sus cocino. hogares. Que el Señor les bendiga. Chao, chao, bendiciones a todos. Chao, hermana Nancy, hermana Andrea, hermana Jenny. Las Dios les visito con gusto. bendiga. Bendiciones a todos, hermano, Hermana hermana Natalia, Jenny, hermana Evelyn. hermana Andrea, hermana Bendiciones, Nancy, hermano Rodrigo, hermana hermana Jimena, Gracias. hermana Jen, hermana hermana Evelyn, Natalia, hermana. todos. hermana Evelyn, hermana Jimena, a todos, a Gracias por todos. las visitas que Ya lo A que- todos. Tengan un lindo día. Hermana Andrea, hermana Gracias. Nancy. bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Chao, Amén. chao.